Así que en el día de hoy, amén, quiero dirigir mi atención a las Sagradas Escrituras. Esta mañana el Señor me dirigió a este pasaje y no sé cómo le vamos a llamar a esto, si es una enseñanza, si es un mensaje. A veces creo que la enseñanza para la iglesia es más efectiva que la prédica. La prédica se hace más bien para los amigos, para los que están apartados del Señor, pero la enseñanza fundamenta, arraiga, imparte principios, imparte conocimiento que podemos utilizarlos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, los días que no estamos aquí, donde estamos en el campo de batalla, donde Dios verdaderamente quiere utilizarnos para impactar este mundo. Así que en Mateo capítulo 8 vamos a leer en el verso número 23 hasta el verso 27. Y curiosamente este episodio que vamos a leer ocurrió antes de lo que estábamos hablando anoche en la plaza. Mateo 8, verso 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Vamos a estar hablando esta mañana acerca de experiencias que nos hacen madurar. Experiencias que nos hacen madurar. Quiero comenzar diciéndole, amados hermanos, que la madurez viene por experiencia, pero no necesariamente las experiencias van a garantizar madurez. Quiero repetir eso. La madurez viene a través de la experiencia, pero no necesariamente la experiencia garantiza madurez. ¿Por qué? Si yo camino por un camino en el cual hay un hoyo en medio y caigo en ese hoyo por negligencia, por no tener vista, por no andar cuidándome, y logro salir, la próxima vez que pase por ese camino, se supone que ya uno ande con un cuidado por la experiencia anterior de haber caído en ese hoyo. Si camino 10 veces por ese mismo camino y caigo en ese hoyo 10 veces, ¿cuántas experiencias tuve? 10 experiencias, mas sin embargo no aprendí de ninguna de ellas. Entonces hay personas que se jactan por la cantidad de experiencia que tienen, pero es posible que no hayan aprendido de las experiencias que han tenido. Y sin embargo, cualquiera de ustedes quizás pasa por ese mismo camino, cae una vez en el hoyo y ya en la segunda andan mirando, vigilando, observando y buscando la forma de cómo ir alrededor para no volver a tener la misma experiencia. Entonces yo tuve 10, usted tuvo 1, yo no aprendí, pero usted aprendió. Porque ya una sola vez le bastó para usted no querer volver a experimentar la misma experiencia. Y por eso digo que la madurez viene a través de las experiencias, pero no simplemente las experiencias, no solamente garantizan madurez, porque se supone que aprendamos de lo que vivimos, aprendamos de lo que experimentamos, especialmente de las experiencias negativas que atravesamos. Se supone que aprendamos para tratar de evitar repetirlas otra vez, porque a veces en la vida se experimentan lo que se llama ciclos repetitivos, una y otra y otra y otra y otra vez seguimos viviendo los mismos episodios.
las mismas experiencias, nos siguen sucediendo las mismas cosas, y el diccionario define la locura como aquella persona que sigue haciendo las cosas de la misma forma esperando un resultado diferente. Esa es una de las definiciones de locura. Seguir haciendo lo mismo esperando un resultado diferente. Entonces, si estamos en Dios, Dios se vale de nuestras experiencias para tratar de iluminarnos y hacernos aprender y hacernos cambiar a través de las cosas que Él permite en nuestra vida, para que nosotros podamos ir mejorando. Dios no desea que ninguno de nosotros, los que estamos aquí, nos quedemos en la misma etapa de madurez, la misma etapa de espiritualidad, la misma etapa de unción, la misma etapa de amor y de paz. Dios quiere que estemos en un continuo crecimiento, en una continua evolución, donde mientras va pasando el tiempo estemos más cerca de Él, más llenos de Él, más conectados con Él y produciendo más fruto en el reino. De otra manera, nos estancamos. Y no soy yo el que dijo esto, fue Jesús. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo podaré, lo limpiaré para que lleve más fruto. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, será cortado y echado al fuego. O sea, Dios espera de ti, es un requisito, es una demanda. Él espera de ti y de mí que produzcamos fruto, porque Él es la vid y todos los nutrientes, todo lo necesario, todos los minerales necesarios para nosotros ser productivos y fructíferos nos llegan a través de Él. Así que no hay excusa para ser personas infructíferas si estamos conectados a Cristo, porque en Cristo está todo lo que necesitamos para nosotros poder producir. Pero si no estamos produciendo, el asunto no es Cristo, el asunto entonces somos nosotros, y Dios quiere que su pueblo produzca, fructifique y se multiplique. Alguien diga amén. Entonces los discípulos, óigame, los problemas más grandes que Jesús tuvo en su ministerio no fue con los inconversos, no fue con los descarriados, fue con los creyentes. Batalló contra fariseos que tenían tanta tradición que no podían recibir la revelación de quién Jesús era. Batalló contra saduceos que tenían una vida dentro del santuario y otra afuera. Y batalló con unos discípulos que, aunque Él los había llamado y eran de Él, los discípulos tenían una crisis de fe. Ellos, tal y como sus antecesores, el pueblo de Israel en el desierto, tenían la mala costumbre de solamente creer tan pronto veían. Si Jesús no estaba constantemente haciendo algún tipo de milagro, algún tipo de señal sobrenatural, para que ellos entonces pudieran abrir los ojos y creer al que andaba con ellos, su fe menguaba. Y el propósito de Jesús era encargarles a ellos el trabajo que Él iba a dejar. Él iba a regresar al Padre y ellos iban a continuar la labor. Pero la frustración del Señor era con la incapacidad de ellos en poder operar a ese nivel por falta de fe. Entonces Jesús, entendiendo el corazón y la mente de estos hombres, les dio unas experiencias para ver si a través de las experiencias se despertaban. Porque mire, ellos le escuchaban hablar, andaban con Él, viajaban con Él, comían con Él, se sentaban con Él, dormían al lado de Él. Y toda esa palabra, enseñanza, prédica, no había hecho un efecto en sus vidas. Por tanto, Jesús necesitaba darle a ellos unas experiencias que despertaran en ellos la necesidad de desarrollar su fe. Y yo quiero decirle a todos ustedes que estamos aquí,
que por más palabras que oigamos, enseñanza, prédica, servicios, cultos, actividades que hagamos, si nosotros no ponemos de nuestra parte en crecer en la fe, en madurar, en desarrollarnos y nos envolvemos personalmente en nuestro propio crecimiento, nos quedaremos como árboles infructíferos que simplemente estamos de adorno. ¿Y cuántas hermanas aquí que están sentadas en sus casas tienen plantas de adorno? Levánteme la mano. ¿Verdad? Mi esposa también. Y algunas no son ni reales. Las compras son plásticas. Y esos árboles o plantas de adorno son bellas y preciosas, ¿verdad que sí? Aunque no sean reales. Pero son pura apariencia. No producen vegetales, no producen frutos, nada. Y así es el creyente que no se envuelve en el crecimiento personal con Dios. Pura apariencia, puro adorno, pero no hay productividad. Dígale que está a su lado, no seas así. Oh, gloria a Dios. Dios no fundó su iglesia para que fuese un adorno ante los ojos del mundo y la sociedad, sino que para produzcamos fruto que este mundo pueda comer, saciar su sed, saciar su hambre y recibir de nosotros los beneficios de este glorioso evangelio. Usted fue llamado a producir, usted fue llamado a crecer, usted fue llamado a multiplicarse. Entonces, estos discípulos, el Señor les dice: vayamos al otro lado, entren en la barca. Y el lago de Genesaret, que también se conoce como el mar de Galilea, era solamente 6 millas de largo. Eso no era un cuerpo de agua demasiado grande. Se podía cruzar en poco tiempo. Y eso es que los barcos de aquel entonces no eran motorizados como los de ahora, ni tenían luces, ni son como los barcos de crucero de la actualidad. Pero en ese mar, aunque era algunas 6 millas de largo, se levantaban muchas tormentas porque venían vientos del oriente y vientos del occidente y se encontraban en el mero medio de ese mar. Los vientos del mar Mediterráneo y los vientos de los desiertos del Medio Oriente se encontraban en ese mar y habían tormenta con frecuencia. Y Jesús se monta con sus discípulos y le dice: vamos al otro lado. Le coge una palabra de autoridad y de seguridad. Jesús le habló a ellos como que era algo certero que iba a acontecer. Nosotros nos vamos a ir al otro lado, porque la palabra de Dios es segura, es firme. Cuando Dios dice que algo va a suceder porque Dios no tiene duda en sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo porque Él es fiel, es verdadero y todo lo que Él dice se cumple tal y como Él lo dice. Entonces Jesús le dice a ellos: vamos al otro lado. Se montan en la barca y en medio del mar ocurre una tempestad. Y si usted nunca ha estado en medio de alta mar, en medio de una tempestad, yo le puedo decir que es una de las cosas más horrendas que uno puede experimentar. Yo la experimenté en el 2008. Una pequeña lanchita, decimos nosotros en Puerto Rico, y se desató un viento fuerte. Las olas empezaron a subir a algunos 20 pies de altura y subíamos y bajábamos. Dimos en contra de otro barco grande y yo decía en mi mente: Señor, yo no vine aquí a morir, ten misericordia de nosotros. Algunos de los ancianos le dieron literalmente ataques de corazón y gracias al Señor pudimos llegar bien. Pero es una experiencia horrenda porque en las aguas tú no tienes control de tu movimiento. Tú estás a la merced de las aguas, de las corrientes, de las olas. Y ellos estaban a la merced de las olas, a la merced de las aguas, de las corrientes, viento por arriba y olas por debajo, y se asustaron. Y es de humano asustarse. Somos humanos, experimentamos temor. Pero yo quiero que nosotros observemos la actitud de Jesús durante esta experiencia,
Porque Jesús estuvo en una actitud totalmente distinta a sus discípulos. Ellos cayéndose el pelo, formándose las arrugas en la cara. Estaban perdiendo el ánimo, perdiendo el interés, perdiendo fuerza. Ya quizás preparándose para hacer las llamadas de despedida a su familia, por ponerlo en un término moderno. Y Jesús estaba durmiendo en la popa de la barca. Durmiendo, tranquilo, pacífico, seguro. Porque Él había dicho, pasemos al otro lado. Por lo tanto, Él sabía dentro de sí que esa circunstancia y no iba a ser el final. Jesús conocía su destino. ¿Su destino cuál era? La cruz. No ahogarse en medio de una tempestad en un mar. No ser apedreado por aquellas audiencias que dicen los evangelios que cuando ellos escucharon su mensaje y lo consideraron un blasfemo, levantaban piedras o querían empujarlo por un despeñadero. En ninguna de estas otras ocasiones que la gente quisieron hacerle daño al Señor, o en esta ocasión donde se levanta una tempestad, ninguna de estas maneras pudo haber sido la muerte del Señor, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y el destino de Jesús era la cruz. Él sabía que esta circunstancia no podía ser el momento de su muerte, porque Él tenía que derramar sangre para redimirnos de todo pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesús no podía morir ahogado en una tempestad de mar. Tranquilo. O sea, cuando usted conoce su propósito, óigame, cuando usted conoce su destino en Dios, cuando usted conoce lo que Dios tiene preparado y formado dentro de su asignación en este evangelio, las circunstancias del presente no te van a quitar el ánimo, porque tú sabes, este no es el final. Esto no es lo que es la asignación de Dios para mí. Hay una interrupción de momento, hay un problema que se levanta, hay una incomodidad que se presenta, pero como yo sé que este no es mi final, de alguna manera Dios se va a glorificar a través de esta circunstancia. Diga a alguien que está sacando usted, este no es mi final. Entonces, cuando tenemos seguridad, hermanos, en Cristo, en su palabra, en su propósito, cualquier circunstancia que se levante esporádicamente no nos va a quitar el ánimo, porque sabemos que ese no es nuestro final. Sabemos que tenemos más por delante, tenemos más propósitos, tenemos más asignaciones, tenemos más que hacer para el Señor. Y en esta ocasión Jesús estaba tranquilo. Y los discípulos viendo en ese estado, usted nunca ha estado en paz y alguien que está inquieto viene a compartir su inquietud con usted, porque tu paz le molesta, tu quietud le molesta. Dice el americano, misery loves company, la miseria le gusta la compañía. Y hay gente inquieta que quieren compartir y echarle encima a usted su inquietud. Y vienen los discípulos y molestan a Jesús. Los despiertan. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿Qué le pasa a vos? ¿No estás consciente que estamos en problemas? ¿No estás consciente que estamos en tormenta? ¿No estás consciente que estamos en dificultades? ¿No estás consciente que estamos a punto de hundirnos? ¿No estás consciente que esto se puso color hormiga brava? ¿Qué te pasa, Jesús? ¿No ves que estamos pereciendo? Estamos en alta mar. Y mire la reacción de Jesús. ¿Por qué teméis? Yo no sé, amados hermanos, si nosotros somos capaces de aguantar a un Dios tan directo, claro y sincero como el que tenemos. Porque esta generación de hoy es tan mantequilla, tan margarina. No nos gusta que nos corrijan. Nos ofendemos, nos molestamos cuando nos dicen la verdad.
Nos molestamos cuando alguien nos hace ver las áreas defectuosas de nuestro carácter donde necesitamos evolucionar y mejorar, y las áreas de nuestra vida donde necesitamos santificarnos. Y Jesús no vino con paños tibios. Jesús no vino con margarina ni mantequilla. Jesús les dijo: ¿qué les pasa a ustedes, hombres de poca fe? Este es el Jesús que a nadie le gusta oír. Mientras multiplica panes y peces, ese es mi Salvador. Mientras haga milagros, ese es mi Redentor. Mientras abre parábolas preciosas sobre el reino de Dios, ese es mi Jesús. Y el Jesús que te dice que tienes poca fe. ¿Estamos aquí? El Jesús que nos confronta porque no hemos llenado su expectativa. El Jesús que nos reta a que despeguemos los ojos de lo material y lo pongamos sobre lo espiritual. El Jesús que nos dice: no estás al nivel que quiero que estés. El Jesús que dice: hubiese esperado que tuviese más adelantado a este momento. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús estaba esperando más de sus discípulos. Y quiero decirte, en el amor del Señor, Dios espera más de ti. Dios espera más de Visión Jesús. Dios espera más de Joel Avilés. Dios espera más de la iglesia. Y honestamente, amados hermanos, en esta pandemia, quizás no aquí, pero donde yo vengo y resido, la pandemia, la tormenta, probó que había poca fe. No había suficiente discipulado, capacitación, gente con firmeza, con raíces firmes en Dios, que cuando los negocios cerraron y la economía cerró, podían decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Él es Dios en la abundancia y Él es Dios en la escasez. Y el año pasado, 2021, el Señor nos dio el año más productivo económicamente de nuestro ministerio en toda la historia. Yo decía: ¿cómo es posible que ahora que hay desempleo, que ahora que hay inflación, que ahora que las cosas están horrendas, millones de gente desempleados, las comidas subiendo, los carros subiendo, la vivienda subiendo? Ve, porque Dios no depende de lo que pasa en la tierra, y nosotros tenemos que depender de lo que era establecido en el cielo. La iglesia no depende de lo que pasa en la tierra, la iglesia depende de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces, mire, ellos celebran por los resultados. ¿Cuántos creyentes habrán que solamente pueden gozarse, regocijarse y celebrar cuando ven que Dios hace? ¿Sabe cuál es el creyente maduro? El que anda remolineando cuando todavía el milagro no ha sucedido. ¿Sabe cuál es el creyente maduro? El que puede saltar de alegría porque sabe que el Dios que prometió cumplirá lo que Él prometió, aunque yo no lo haya visto y tocado todavía. ¿Sabe cuál es el creyente maduro? El que recibe un diagnóstico de enfermedad y está alabando a Dios por la sanidad. El que acaba de perder su trabajo y está alabando a Dios por la provisión. El que acaba de recibir una mala noticia y se está regocijando por lo que Dios va a hacer, porque no depende de lo que ve, depende de lo que oye. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Se celebraron, pero después se maravillaron y dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús había echado fuera demonios en su presencia, había sanado enfermos delante de ellos, muchos milagros, pero no lo habían visto ejercer la autoridad sobre la naturaleza. Entonces el Señor
estratégicamente diseña esta experiencia para que ellos vieran un lado de Él que no habían conocido anteriormente. Y a veces usted y yo nos estamos quejando: Señor, ¿por qué esto me sucedió esta semana? ¿Y por qué me sucedió así? Yo te sirvo, yo me congrego, yo clamo, te adoro, te alabo, te presento a mis amigos, te presento a mis familiares, te presento a mis vecinos, hablo de ti todo el tiempo, siembro. ¿Por qué me sucede esto? ¿No será que Dios quiere enseñarte a ti algo de sí mismo que tú no has conocido antes? ¿No será que, como dijo Jesús a María y Marta frente a la tumba de Lázaro, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No será como dijo sus discípulos en ese mismo instante: esta enfermedad no es para muerte, sino para que las obras de Dios sean manifestadas? Hay cosas malas que Dios las permite para sacar cosas buenas. Y como nosotros sabemos que Dios opera así, podemos regocijarnos y decir: gracias, Señor, porque tú tienes una experiencia nueva para darme. Algo nuevo voy a ver, algo diferente voy a ver. Voy a conocerte de una manera más profunda y poderosa. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Pues hay que creer primero. ¿Cuál es la fórmula? No te he dicho que si crees, verás. El mundo ve para creer, la iglesia cree y entonces la gente quiere que todo vaya bien para poder servir a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Jehová Rafa? Jehová Rafa significa Jehová mi sanador. Pues te vas a tener que enfermar. Yo no puedo conocer a Jehová Rafa aparte de una experiencia de enfermedad. No te estoy deseando que te enferme tampoco, no me vayan a malinterpretar. Estoy diciendo que cuando los hombres en la Biblia, usted va leyendo y ve los diferentes nombres por los cuales Dios se le manifestó, hubieron circunstancias adversas que causó que esa manifestación de Dios se hiciera palpable en su vida. Hablaron de Jehová Rafa porque Él los sanó en medio de su enfermedad. ¿Por qué Abraham conoce a Dios como Jehová Jireh en Génesis 22? Porque faltaba sacrificio y Dios había puesto un carnero que estaba entretejado en el zarzal, y ahí fue que él vio que Dios ve la necesidad de antemano y ya tiene la respuesta aún antes de la que la circunstancia llegue. Cada vez que estas manifestaciones bíblicas del nombre de Jehová Nisi, el que levanta bandera, Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra, Jehová Shalom, nuestra paz, todos estos nombres están directamente ligados a una experiencia que los humanos tuvieron donde vieron ese lado de Dios manifestarse a su favor. Así que si hoy estás enfrentando una tormenta, glorifica a Dios porque vas a ver una manifestación distinta de Dios en tu vida. ¿Cuántos lo creen en este día? Ahora, nosotros que hemos ido, aunque sea a primer grado en la escuela, sabemos que cuando nos colgamos en un examen o no pasamos un grado, ¿qué es lo que nos hacen hacer? Repetir. Los discípulos gozosos, alegres, vimos un lado de Cristo que nunca habíamos visto. No solamente echa fuera demonios, no solamente sana enfermos, no solamente hace milagros, también ordena a la tempestad y a la mar a que se aquieten. Tremendo gozo, tremenda revelación. Y Jesús dijo, se colgaron en el examen. Y como se colgaron, lo tienen que repetir otra vez. Vaya conmigo, Mateo 14. Mano Edwin, se colgaron. Y el Señor le dijo, váyanse otra vez, vamos para la clase, vamos a tomar el examen otra vez, a ver si aprendieron esta vez. A veces, Pastor Servi, nos preguntamos por qué ciclos repetitivos. Esto yo no lo entendía 20 años atrás, ahora lo entiendo, hermanos. Cuando nos colgamos en medio de los momentos en que Dios nos prueba, nos manda otra vez a tomar el examen. Y en Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante, observe, hermanos, tuvieron que tomar el examen otra vez.
Mire a alguien y dígale, no te cuelgues otra vez. Porque si nos colgamos otra vez, vamos a repetir otra vez el mismo examen. ¿Cuántas veces tenemos vecinos que tenemos que orar no solamente por ellos, sino por nosotros para poder soportarlos? Nos dejaron un papel en nuestra propiedad de la primera. Hacemos señas con la mano, con una sonrisa. La segunda, ¿qué le pasa a vos? La tercera, te voy a reportar a la alcaldía. Y el Señor, moléstalo hasta que aprenda a ser paciente. Moléstalo hasta que aprenda a amar al prójimo. Y a recoger la basura y decir, Cristo te ama. Y así como yo te perdono las veces que me tiras la basura en mi propiedad, así también Él me perdonó a mí, también te puede perdonar a ti. Y lo digo por experiencia. Porque cada vez que nos colgamos, Él nos hace repetir el examen otra vez. Y puede suceder en el matrimonio. Un esposo molestón o una esposa molestosa. O una circunstancia con su hijo o su hija. O una circunstancia en el trabajo o aún dentro de la iglesia. Y Dios ve que nuestro carácter todavía no está donde tiene que estar. Y dice, repito otra vez. Y podemos llegar a 50 años de edad, 60, 70, y si nos seguimos colgando, seguimos repitiendo. Pero la frustración de muchos es que mientras muchos se estancan, hay otros que llegan y empiezan a aprender de la primera. O sea, avanzan. Y se convirtieron 6 meses atrás y ya están sirviendo. Y ya al año están siendo ordenados al ministerio. Y ya a los 2 años levantan la iglesia. Y ya a los 3 años están produciendo hijas espirituales. ¿Por qué? Porque aprendieron de la primera. Como la parábola de los trabajadores. A quienes su señor lo contrata por la mañana, trabajan todo el día y llega un grupo a la hora 1:10. Y los que empezaron primero dijeron, nosotros vamos a recibir un tremendo salario. Estos acaban de llegar y nosotros llevamos tiempo aquí. Y el Señor le dio la misma recompensa a todos. Porque esto no se trata de cantidad, señores, sino de calidad. Calidad. Gloria a Dios. Verso 22. Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Nos detenemos ahí por un momento. En esta ocasión Jesús cambia algunos detalles. Móntanse en la barca, vayan al otro lado, pero esta vez yo no voy físicamente con ustedes. Les dio una orden y los puso a obedecer esa orden, aunque él no estaba físicamente presente con ellos. En la primera experiencia, él estaba con ellos. Vamos al otro lado. En la segunda, vayan ustedes. ¿Qué estaba tratando de hacer Jesús? Activar la fe en ellos. Y la fe tiene que ir acompañado de la obediencia. No me hables de fe y me deje la obediencia afuera. Tiene que invitar a ambos a la mesa porque una lleva a la otra.
La fe que yo digo tener se tiene que trasladar a mi conducta. Por eso que Santiago dijo en el capítulo número 2 de su epístola que la fe sin obras es muerta. Porque se supone que si yo he recibido verdaderamente a Jesús en mi vida, haya una evidencia de una transformación, de un nuevo nacimiento. No se me vaya nadie, que yo le amo en el Señor. Hay personas que llevan años congregándose y todavía no han nacido de nuevo. Venir a la iglesia no te hace cristiano, como estar en un garaje te convierte en carro. Oírme nadar en el mar me hace un pez. La evidencia del nuevo nacimiento es la conducta transformada, la obediencia a los principios y verdades de la palabra de Dios. Es ahí donde el mundo se da de cuenta. Ha habido un cambio en Joel Avilés. Ya no es como era, ya no habla como hablaba, ya no mira como miraba, ya no se comporta como se comportaba. Ha habido un cambio en él. Entonces Jesús manda a sus discípulos a que vayan al otro lado y ellos empiezan a obedecer. Y el Evangelio de Juan, que repite esta misma historia, nos dice que habían nadado algunos 25 a 30 estadios, que son como algunas 4 millas. Yo les dije al principio que el lago de Genesaret, o el mar de Galilea, como usted quiere llamarle, tenía 6 millas de largo. Ellos habían remado 4 millas, estaban casi al final, Pastor Santos. A 2 millas de la orilla, más cerca que nunca de su victoria, más cerca que nunca de su triunfo, más cerca que nunca de llegar al destino y de completar la asignación que Jesús le había dado. Y estando a 4 millas de distancia, de momento, ¡buf!, el viento le es contrario, otra tormenta se levanta. Y esta vez Jesús no está con ellos. Ahora, mire esto, mire esto. A veces nos sentimos solos y a veces nos sentimos como que Dios no está pendiente a nuestras circunstancias. El Evangelio de Juan dice que Jesús se fue al monte a orar. Y el Evangelio de Juan dice que él, viéndolos remar con gran fatiga, explíqueme, a la 4ª vigilia de la noche, que son las 3 de la mañana, en la oscuridad, no hay luz eléctrica, no hay antorcha, no hay nada, se levanta una tempestad, lo más probable, ni siquiera la luna se podía presenciar. ¿Cómo es que Jesús los ve a la distancia? A 4 millas adentro, a 2 millas del otro lado. Bueno, se tuvo que haber activado la omnisciencia del Señor, el que lo ve todo. Proverbios capítulo 15, verso 3. Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, mirando el camino del justo y el camino del impío. Desde el monte él lo ve remar con gran fatiga. Se dio cuenta a millas de distancia que había un problema. Dios está consciente de tus necesidades. El Señor está consciente de tus tormentas. El Señor está consciente de tus problemas. El Señor está consciente de tus retos. No es que Él te ha abandonado, es que Él quiere que madures y que aprendas a andar en obediencia, aunque las circunstancias te sean contrarias. Y cuando vio que ellos habían hecho todo lo que ellos podían haber hecho, tomaron los cubos y empezaron a sacar el agua de la barca. Hicieron las llamadas al cuidado marítimo, el SOS. Estamos en problemas, ayúdanos. Se compadeció porque el Señor quiere que tú hagas todo lo que esté humanamente a tu alcance. Todo lo que sea posible, todo lo que sea alcanzable para ti. Él quiere que te esfuerces a hacerlo y Él se encargará de lo que tú no puedes hacer. Pero hay gente que quieren que Dios haga lo imposible y lo que le toca a ellos a la misma vez. ¿Puedo seguir? Llevo 40 minutos. ¿Me falta cuánto? ¿Hasta el martes? Hasta el martes.
Amados hermanos, a veces hasta nuestra alabanza está acondicionada. Nos comportamos como el salmista. Entrando a la cueva dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Adoración 24/7. Entramos a la cueva, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Ve cómo cambió la actitud del salmista? Salmo 34, antes de entrar a la cueva, Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando entra después, saca mi alma, Salmo 142, saca mi alma de la casa. O sea, si tú me sacas de aquí, entonces yo te alabo. Pero tú no dijiste que lo iba a alabar en todo tiempo. ¿Qué pasó? Eso, si tú haces, yo hago. Si tú me contestas, yo hago. Si tú te mueves, yo respondo. Haciéndole promesas a Dios que a veces ni cumplimos. Porque como seres humanos a veces se nos olvida o no nos da la fuerza o la capacidad de cumplir nuestras promesas y nuestros votos. ¿Alguien está aquí conmigo? El creyente maduro y fiel son como los 3 jóvenes hebreos. Rey, nuestro Dios nos puede librar de del horno y de tu mano nos librará. Y sepas, oh Rey, que si no, no nos postraremos delante de tu estatua. Porque yo no dependo de Dios simplemente por lo que Él hace. Yo le sirvo por quien Él es. Y mi servicio ni mi alabanza puede estar acondicionado, ni la suya tampoco. Aunque Él no haga, adora como quiera. Aunque Él no responda, bendícelo como quiera, sírvele como quiera. Que el creyente maduro es aquel que le sirve a Dios por quien Él es y no simplemente por lo que Él hace. Eso es madurez. Diga conmigo, eso es madurez. Pablo y Silas fueron mucho más maduros que David. David dijo: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Pablo y Silas alabaron y Dios los sacó de la cárcel. ¿Ve la diferencia? La madurez de adorar a Dios en todo tiempo, no para que Él haga, sino porque Él merece la alabanza. Y en medio de esa adoración genuina, sin motivos ulteriores, Dios responde y abre las puertas de la cárcel. Alguien alabe al Señor en este día. Alabe a Dios sin agenda escondida. Sírvale a Dios sin agenda escondida. Con corazón puro, le aseguro que la puerta se va a abrir. Ahora, Jesús lo vio remar con gran fatiga. Y miren esto: lo habían visto reprenderle el mar y los vientos, y ahora Él viene andando sobre el mar. De entre 3 a 6 de la madrugada, sin luz eléctrica, sin antorcha, sin faro, sin nada. Viene Jesús caminando sobre el mar. Y lo interesante es que el Evangelio de Marcos dice que Él se los hubiera adelantado. En otras palabras, nos está diciendo que Jesús iba a caminar al otro lado y esperar por ellos. Mire qué cosa tremenda. Ellos remando en una barca y Él caminando, y le iba a llegar primero. Y la Biblia no aclara cómo fue que lo pudieron ver a esa hora de la madrugada en la oscuridad en medio de una tempestad de mar. Personalmente, en mi opinión, y es solamente mi opinión, Avilés 3:1, tenía que haber estado brillando. Y no me sorprendería porque Él es la luz del mundo. Y el que cree en Él no andará en tiniebla. ¿Cuántos dicen amén? Él es el sol de justicia. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Lo ven, pero hermanos, no lo reconocieron. Amárrese su cinturón. No lo reconocieron. ¿Será que andamos con Él y no le reconocemos? ¿Será que llevamos años congregándonos y no lo reconocemos? ¿Será que le oramos y leemos y oímos y adoramos y no le reconocemos? Ellos no le reconocieron porque su manifestación era diferente. Y es algo importante que tenemos que recordar como iglesia. Dios no quiere que te acostumbres a Él, porque no es un Dios de rutina y es un Dios aburrido. Entonces, ¿qué hace? De vez en cuando se te presenta de una manera que tú no esperas.
para mantenerte interesado, para mantenerte activo, para mantenerte conectado. Se le manifestó a ellos de una manera que ellos nunca habían visto anteriormente. Y entonces ellos dijeron: ¡uy! Un fantasma. Gracias a Dios por su misericordia, que pasa por alto nuestra ignorancia. Por poco blasfeman contra el Espíritu Santo, diciendo que Jesús era un espíritu, un fantasma. Jesús dijo: no. Yo soy, no temáis. Hay a veces que Dios se manifiesta de manera que nosotros no estamos acostumbrados. Y si no tenemos discernimiento, podemos pensar que es el diablo cuando es Dios. ¿Y qué hacemos? Empezamos a reprender. Se nos quebrantan las 4 llantas. Que no nos pase, ¿verdad? Dios mediante. Se nos quebrantan las 4 llantas rumbo a San Pedro Sula y reprendemos: diablo mentiroso. ¿Por qué? Y no sabemos que nos está librando de un accidente. Soy negociante y tengo un contrato del cual dependía y se me cayó el contrato, y decía: Señor, reprenda al diablo, no sabe que Dios te está librando de una trampa. Estás enamorado, enamorada, y de momento el novio o la novia dice: no quiero más. El diablo quiere interrumpir mi felicidad. Quizás Dios te está librando de casarte con una persona que va a terminar haciéndote infeliz y hasta convirtiéndose en estorbo para que sirvas a Dios en libertad. Estamos aquí. Alábalo, juventud. Alábalo, soltero y soltera, o viuda. Hay a veces que creemos que es el diablo en nuestro contra, cuando es Dios manifestándose para aumentar la madurez, la fe y trabajar con nuestro carácter para que seamos más fructíferos. Tener ánimo, yo soy, no temáis, soy yo. Sí, el mismo que ustedes andan conmigo, comen conmigo, ministran conmigo, soy yo. Y siempre hay un atrevido, siempre hay uno y que mucho hablamos de Pedro y que mucho lo ponemos por el suelo porque negó al Señor, y siempre hablamos de las cosas. ¿Por qué será que la gente solamente puede recordarse de las cosas negativas de nosotros? Usted que está viendo por las redes sociales, ¿por qué será que usted solamente se puede concentrar en lo negativo de la gente? Tienes un hijo o una hija excelente, estudiante en la escuela, brillante, y lo único que puedes concentrarte en que no hizo la cama cuando se levantó por la mañana. Se está gozando alguien ahí atrás. Tienes una esposa excelente, excelente madre, excelente esposa. Trabaja secularmente, trabaja en el hogar. Lo único que puedes concentrarte es que tiene 2 o 3 adiciones en los años que llevas de casado. O como el hermano Aviles, creciendo en gracia. Bueno, estamos tratando de mejorar el asunto, ¿verdad? Nos quejamos por las cosas, nos concentramos en las zorras pequeñas. Libro de Cantares, capítulo 2. Cazando las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Nuestra visión se nubla por las cosas pequeñas y no vemos el cuadro grande de la bendición que tenemos. Ese Pedro que tanto le caemos encima fue el único que dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. ¿Y qué pasó con Jacobo? ¿Y qué pasó con Juan? ¿Y qué pasó con Felipe? ¿Y qué pasó con Natanael? ¿Qué pasó con los demás? Ninguno. Pedro dijo: si eres tú. Jesús dijo: ven. Y Pedro saca el pie para afuera. Si me dice que Jesús anda sobre el agua, te creo. Es el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios, es Emmanuel.
Hijo de hombre, hijo de Dios. Humanidad y divinidad en una sola persona, Jesús el Hijo de Dios. Eso no me sorprendería. Pero si me dice que Pedro andó sobre el mar, eso es algo impresionante, mi hermano. Sin letra, sin estudio, impulsivo, apestoso a pescado de Jehová. Si me dices que él anda sobre el mar, así me impacta. Y empezó a andar sobre el mar, empezó a andar sobre el mar, empezó a andar sobre el mar. Y sabe que eso es un mensaje, eso es un mensaje para la iglesia de hoy. Que Jesús nos está invitando a experimentar su sobrenaturalidad. Él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. La sociedad necesita una iglesia sobrenatural. Amados hermanos, quizás algunos se dieron cuenta, pero anoche, aleluya, cuando estábamos orando por la familia, yo vi familia de otro lado de la plaza que estaban acercándose a recibir la oración al final. Porque cuando la iglesia abre la boca y anuncia el evangelio, el mundo se tiene que acercar. Pero cuando nosotros no estamos andando al nivel de Jesús, con miedo, con temor, por debajo del nivel que Él nos quiere, no experimentamos sobrenatural. Aquí está Pedro andando sobre el mar, pisando el lugar donde otros se hundían, hasta que cometió un grave error. Quitó sus ojos del que lo llamó y lo concentró en las circunstancias. Y hay gente concentrado en la pandemia. ¿Verdad que sí? Hay gente que no se van a congregar hasta que la presidenta de Honduras diga: se acabó la pandemia. Entonces, creyéndole más a una mujer que a Dios, se congregarán. En mi país igual. Cuando el señor presidente diga: se acabó esto, entonces se van a congregar. ¿Y qué pasó antes? ¿No le creíste a Dios? Que la palabra de Dios es más certera que la palabra de un presidente, que de un político, que de un médico. La palabra de Dios va por encima de todas las cosas. ¿Qué pasó? No pudiste creerle a Dios, pero le puedes creer a un hombre. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Entonces, quitó los ojos de Jesús, se empezó a hundir. Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano. Le dijo: hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Te colgaste otra vez. Oiga bien. Pedro tuvo una experiencia sobrenatural, pero como quiera se colgó en el examen de la fe. Las experiencias sobrenaturales no nos garantizan madurez. Israel vio 10 plagas en Egipto. ¡Qué tremendo! Columna de nube de día, columna de fuego de noche. Aquella generación no pudo entrar a la tierra prometida. Incluso Moisés, la primera ocasión que el pueblo está sediento del calor del desierto, saca la vara, golpea la piedra, sale agua. La segunda vez Dios le dice: háblale. Y cuando el pueblo se quejó, la frustración, alzó la vara, ¡pum!, golpeó la piedra y agua salió. Y el pueblo bebió, y el pueblo alegre. Y Dios le dijo: ven acá, que yo te dije. Yo no te dije que golpearas la piedra, yo te dije que hablaras. Y porque no me santificaste ante los ojos de mi pueblo, tú no podrás entrar a la tierra prometida. Porque 1 Corintios capítulo 10 dice que la roca espiritual que los seguía se llamaba Cristo. Y a Cristo se le habla, no se le golpea. Él se convirtió en símbolo profético de los fariseos,
de los saduceos, de aquella generación que dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque ellos, en vez de hablarle, le golpearon, le crucificaron. Por lo tanto, ellos no pudieron recibir su visita y los beneficios de esa manifestación. La falta de fe, amados hermanos, nos lleva a nosotros a perdernos las grandes bendiciones de Dios. Y no solamente las bendiciones, nos lleva a no poder efectuar y manifestar los propósitos de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor los rescata a Pedro, dice que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. En la primera ocasión, Él reprendió los vientos y la mar. En la segunda, solamente con entrar a la barca, todo se calmó. Una dimensión mayor de manifestación, una dimensión mayor de autoridad. La primera ocasión dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Ahora, verso 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Y ahora sí que parece que pasaron el examen. Verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora cayeron en tiempo. Ahora cayeron donde Jesús verdaderamente quiso llevarlos. El que está con ustedes no es cualquiera. Yo vine con una asignación, sé de dónde vengo y sé a qué ha venido. Y cuando esos discípulos ahora se dan cuenta de que Él es el Hijo de Dios, ahora ellos van a saber a qué ellos iban a ser enviados, a testificar de ese Hijo de Dios, a manifestar a ese Hijo de Dios. Permitámosles al Señor que las experiencias que estamos teniendo no las tengamos en vano, sino que aprendamos de ellas para ser productivos y fructíferos en el reino de Dios. Esto que usted está enfrentando en el día de hoy es una oportunidad para Dios sacar lo mejor de ti, para Dios hacerte crecer, para que Visión Jesús tenga gente capacitada y preparada para seguir anunciando al Rey de Reyes y Señores de Señores, y para que nos sigamos multiplicando. Amén. Póngase de pies.